José Luis, en la década anterior el Estado se multiplicó, creció enormemente. O sea, creció más el empleo público que el empleo privado. Y si bien para las estadísticas en la Argentina hay gente que más trabaja, para la realidad social esto genera una cierta preocupación, porque lo lógico sería que el mayor demandante de empleo sea el sector privado, el que tracciona la economía, el que genera riqueza, ¿no? Se trata de un tema verdaderamente complejo. Yo creo que podríamos comenzar con una breve descripción. Hacia fines del año pasado había aproximadamente 3,5 millones de empleados públicos o empleados estatales, de los cuales 750.000 correspondían al Estado Nacional, 2.300.000 a las provincias y 450.000 a los municipios. En esto hay que hacer también la siguiente aclaración. Hay que recordar que estos números también son consecuencia de algunas decisiones políticas que se tomaron en los años 90 en el gobierno de Menem, cuando se transfirió a las provincias, por ejemplo, todos los sistemas educativos completos, sistemas de salud. De ahí viene la enorme desproporción que hay entre los empleados públicos provinciales y nacionales, porque cuando uno dice empleo público está contando no solamente la administración centralizada, sino también las empresas del Estado, pero también seguridad, educación, salud, etcétera, etcétera. Ciertamente es correcto lo que vos estás planteando. En los últimos años el Estado Nacional venía aumentando su planta de empleados públicos a un ritmo de un 4% anual, alrededor de 20.000 empleados públicos al año. Esto se frenó en el año 2016, pero también para hacer un análisis completo hay que decir que cambió la estructura del empleo público, porque se crearon 6 ministerios, 20 secretarías, 50 subsecretarías y más de 100 direcciones nacionales. Es decir, se mantuvo más o menos constante la cantidad de empleados públicos, pero aumentaron fuertemente la cantidad de cargos políticos que constituyen la estructura del empleo público en nuestro país. Ahora, también existe una gran heterogeneidad al interior de las provincias. Cuando uno dice 2.300.000 empleados públicos provinciales, bueno, no es la misma la situación de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe que las situaciones de Catamarca, La Rioja o Chaco. Sí. En las provincias pobres es donde más creció el Estado. Por supuesto. Yo creo que esto es una cuestión bastante compleja de analizar porque se han ido cristalizando causas de muy diferente origen. Por un lado, me parece a mí la falta de federalismo real en nuestro país, es decir, la vieja discusión entre el desarrollo de la pampa húmeda y el resto de las regiones de la Argentina, hoy es una discusión que sigue absolutamente vigente. Sí, sigue pendiente. Pero a esto se le agrega una cierta mediocridad de la clase política de las regiones, de las diferentes regiones del interior, que no han sabido hacer un diseño, una planificación de desarrollo estratégico para las regiones. En particular hablo del noroeste y el NOA y el NEA, porque vivimos en esta región. Hay responsabilidad de la clase dirigente de no haber buscado mecanismos de desarrollo. Bien, a ver, lo que vos estás planteando es lo siguiente. Los dirigentes políticos saben muy bien que todos los años se incorporan o se quieren incorporar al mercado laboral X cantidad de jóvenes, que en Tucumán rondan los 35.000, ¿puede ser? Sí, la Argentina entre el 2005 y el 15 ha crecido 12,5%, mientras que el empleo público ha crecido 4 veces más, 49%. Bien, o sea, lo que vos estás diciendo es, creció más el empleo público que la tasa de natalidad. Efectivamente. Lo cual está trayendo un problema, pero no solo de gasto público, sino que ¿qué tipo de empleado hemos incorporado al Estado? ¿Mejoraron los servicios?
¿Se eficientizó el Estado con esto? Yo creo que no hay una respuesta única a la pregunta de cuál es el tamaño óptimo para el Estado, porque la respuesta a esa pregunta depende de la concepción de Estado que uno tenga. Si uno adhiere a teorías neoliberales o más conservadoras, uno quisiera un Estado mínimo, lo más pequeño posible, y entonces yo diría que sobran al menos 1 millón de personas para esa visión. Si uno adhiere a posturas menos conservadoras, diría más de centro izquierda, le asigna roles al Estado y una presencia mucho más fuerte como regulador y como corrector de asimetrías necesarias, y entonces va a necesitar una cantidad mayor de personas que estén disponibles. Por lo tanto, de acuerdo a la concepción del Estado que uno tenga, va a tener un número diferente para el tamaño óptimo, de acuerdo a la filosofía a la que adhiera. Lo que sí es cierto es que en muchas ocasiones, en los estados provinciales sobre todo, el empleo público ha sido una solución de última hora, un refugio para la falta de generación de empleo privado. Y lo que también digo es que la causa de esta situación no solamente tiene que ver con una cierta desidia de la clase dirigente en no pensar el desarrollo a largo plazo de la región, sino también problemas estructurales que tiene la Argentina por esa vieja discusión sobre la región pampeana versus el resto de la Argentina, ¿no? Las ventajas comparativas son realmente muy importantes. Es muy importante para tener en cuenta y comprender lo que le pasa al país, pero lo que vos decís lo decís con mucha claridad. La dirigencia política, la que dirigió las provincias, la que estaba en los más altos cargos, tenías dos posibilidades: o generaba las condiciones para que haya una inversión privada y demande mano de obra, o no las creaba esa posibilidad, entonces incorporaba gente al Estado. Bueno, yo creo que uno de los desafíos más importantes que tenemos en este momento es cómo creamos las condiciones para que el sector privado sea un atractor y generador de mano de obra. Tenemos problemas de infraestructura muy importantes. Tenemos urgente necesidad de actualización de redes camineras, de mejoras tecnológicas. Inclusive te diría que en algunas regiones hay un problema del tamaño del mercado consumidor. Para algunas actividades económicas hace falta tener un tamaño mínimo de mercado de consumo que no se tiene. De manera que muchas veces afirmo que la solución puede pasar por pensar en producción para la exportación, pero esto también requiere de una logística y una infraestructura que es necesario tener planificada previamente. Es decir, de nuevo está la idea de que es necesario un debate sobre el modelo de desarrollo que queremos darnos como territorio, y que esto tiene que ser una política de Estado. Tenemos que saber discutir entre todos los sectores políticos y llegar a algún consenso, porque lo que está en juego es realmente muy importante.